Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos dándoles la bienvenida una vez más a su podcast Los Lee Bros. Hola Hola. maestra, ¿cómo está? ¿De dónde está o qué onda? Es un fondo de pantalla que simula en cuarentenamiento playero, Ah, en cuarentenamiento a nivel de mar, pero aquí estamos en el podcast una vez más, muy bien, cumpliendo al pie del cañón. yo estoy aquí también igual, nada más que desde Nueva York Muy y bien. de Hanna-Barbera, en la misión de Hanna-Barbera. No, pues muy bien, ¿no? Muy internacional, muy polifacético este podcast, como siempre. Ujú. No se podrá quejar nuestro público conocedor. No, para nada, para nada. Y pues bueno, hoy te traigo algo muy padre, la verdad. Un poco complicado, como te decía antes de iniciar nuestra transmisión, un poco, pues como del giro académico, porque como ya estamos a punto de iniciar el próximo semestre escolar, pues yo doy una clase, que quizá no lo sepas, pero es una clase que se llama literatura francófona y que tiene que ver con toda la producción pues de literatura en francés fuera de Francia, ¿no? Porque pues tenemos como el centro político, social y cultural pues de la lengua francesa, desde luego sería Francia, pero hay muchísimos francoparlantes a lo largo y ancho del planeta, y pues a partir de ahí también se generan muchas literaturas que son bastante más periféricas, ¿no? O sea, están como hacia el alrededor, no tanto como en el centro del interés, y sin embargo hay cosas súper interesantes. Entonces, el día de hoy te traje un libro padrísimo. Muy bien, como todos los de los que hemos platicado aquí, maestra. Claro, como siempre, trayendo cosas entrañables y muy valiosas para este podcast, para toda la gente que nos escucha. Hoy traigo pues un libro que en realidad está solamente lo he conseguido en francés. Este sería como un llamado a traductores profesionales y a quien tenga interés en traducirlo al español. La verdad es que es una obra que vale muchísimo la pena. Solamente lo he conseguido, o sea, solamente encontré en internet como del Instituto Cubano del Libro, la versión en español, y el libro se llama El exilio según Julia, ¿no? Así se llama en español. Ok. Eh, la autora es Gisèle Pineau, pero pues bueno, esta es la portada en francés, L'Exil selon Julia, que fue así como yo lo Pero a pude ver, conseguir y lo leí. Ajá, pidos. O a ver, sea, ¿no está bien traducido el idioma cubano? O sea, los del Instituto Cubano no lo tradujeron bien o cómo estuvo? ¿por qué? No, porque como que me dijiste que no había en español, pero... No, lo que pasa es que no se consigue. O sea, solo lo encontré ahí, como en una editorial, pero no, o sea, no está en Amazon, no está en librerías de viejo, no está fácil de conseguir. Entonces, yo creo que podría realizarse una nueva traducción para que se pudiera conocer más fácilmente en español. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ajá. Sí, Ok. sí, sí. O sea, esta imagen que presenté del exilio según Julia, pues es como una traducción, o sea, es una imagen de internet tal cual, ¿no? Porque el Mm, libro como tal no lo he conseguido en español, y en francés me lo mandó Marce, mi cuñada, Marce Villalobos, desde Francia, con una linda dedicatoria que dice que me lo envía en plena huelga de transportes en diciembre de 2019. Entonces, esa es como la anécdota personal, y ok. le mando un saludo a Marce, que me mandó el, el libro, ¿no? Muy bien. Y, y pues bueno, esta autora es una autora guadalupeña. Ajá. Es una... ¿No es eh, guadalupana? no, estaba esperando tu chistín porque ya sabía que te iba a quedar de pechito, pero no. Esta es una autora de la isla de Guadalupe, en las Antillas, y se llama Gisèle Pineau.
Como te decía, esta autora, bueno, ella vivió en Francia toda la vida, pero como sabes, pues estos territorios de Guadalupe, la Martinica y todo lo que se conoce como las Antillas francesas, pues son territorios de ultramar franceses, ¿no? Realmente eso pertenece a Francia, aunque pues no es precisamente que vivan igual que en la Francia continental, pero pues este es un territorio francés. Y entonces el papá de Giselle Pinot, trabajaba en la armada, en el ejército francés, y entonces ella viajaba pues o sea, constantemente entre París y pues su isla de Guadalupe y también en la Martinica, en donde cursó algunos estudios. Entre París Ajá. y la Lupita. Exactamente, entre París y la Lupita. Y pues bueno, la verdad es que toda la historia de las Antillas es muy interesante, o sea, si nos vamos desde la parte como de la colonización, desde el momento en que Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Y llegan aquí a toda esta parte de las Antillas, que no sé si sepas, pero este nombre de Antillas se dice que puede, la primera vez que se encuentra, o sea, según algunas teorías, el nombre de Antillas aparece en un mapa en portugués, que es un mapa anónimo, y que aparecía el nombre ante Ilas, ¿no? Que son justamente como las islas antes de llegar al continente. Ajá. Entonces, ¿qué tal? ¡Oh! Ese sí no me Entonces, lo todas sabía, esas, maestra. pues es que siempre me esfuerzo en ilustrarte y en que mejores tu bagaje cultural. Pero bueno, ese es un dato de Muy los bien. muchos que se desembocan aquí. Y pues toda esta, o sea, esta parte de la colonización europea y la manera en que se hizo en América, pues sucedió en diferentes maneras, ¿no? O sea, hay una parte que fue como conocida como Euroamérica, que fue donde pues llegaron los europeos, no había tantas riquezas naturales y pues ahí se instalaron y ya, ¿no? Otra parte como el caso de pues de lo que se conoce como Indoamérica, es territorio en donde sí existían civilizaciones más avanzadas, como el caso de todo lo que es Mesoamérica, y en esta región pues se instalan, sí se da el mestizaje, porque pues estaban estas civilizaciones más avanzadas, todas nuestras culturas prehispánicas, etcétera, ¿no? Y hay una tercera región que se le conoce como la América de las plantaciones. Ajá. Y esta América de las plantaciones son los lugares en donde había poblaciones poco avanzadas, donde realmente nada más eran como escalas del continente, había como explotaciones de monocultivo. ¿Está como Ajá. Tlaxcala? No, no como Tlaxcala, como justo todas las Antillas. Ajá. Ok. En donde llegaban, estaban pues los indios caribe, los arahuacos, me parece que también estaban por ahí, y y pues llegaban y eran pues poblaciones poco avanzadas, los europeos llegaban ahí y solamente llegaban como pues a explotar todo, y ya Portugal en el siglo XV había puesto como un poco, había lanzado esta bonita moda de traficar con negros, ¿no? De traficar esclavos. Y entonces de pronto, pues a esta región de las Antillas, en donde tenían estos cultivos, pues de algodón, de caña, o sea, realmente monocultivos. De hecho, toda la zona del sureste de Estados Unidos, donde está parte del Mississippi, y eso también es como parte de estos regímenes esclavistas, ¿no? En donde se instala todo esto de esta, pues, América de las plantaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que pues traen a una cantidad de esclavos de África a todas las Antillas, ¿no? Por eso es esta población negra que existe pues desde hace varios siglos en esa región, porque ellos no eran los nativos originales, sino que son todos trasladados pues de África, que los trajeron los europeos ahí para explotar esas tierras de cultivo. Como de Ajá. mascotitas y esclavos y demás. Sí, 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 o sea, como objetos para que cultivaran, etcétera. Entonces, pues imagínate lo que esto representaba, ¿no? O sea, es gente que llega ahí y o sea, tú hablas
tu idioma, no sé, voy a decir una estupidez porque no sé en este momento una lengua africana, pero vamos a decir Burundi, y llegas y como te ven del mismo tipo racial, pues te ponen ahí con todos, pero nadie habla lo mismo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor sí venías con algunos que venían de tu mismo lugar, pero pues a todos los ponen ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se empieza a generar pues como una serie de, pues una fenómeno lingüístico en donde se empieza como a organizar una lengua en donde se pudieran entender los europeos, pero también pues todos los africanos y los caribes que todavía quedaban ahí, etcétera. Entonces a esto se le conoce, a esta lengua que se da como en esta simbiosis entre las lenguas africanas y las europeas, se le conoce como la lengua creol, ¿no? O creole. Ajá. Que es Ok. pues que tiene que ver con este criollismo. Entonces, todo este preámbulo tiene mucho que ver porque al final este libro del exilio según Julia de Pino, lo que habla es la historia de su abuela, como en los años 60 el papá de Giselle, bueno, el papá de la narradora, porque ya ves que esto es como autobiográfico, pero no necesariamente tenemos que relacionarlo íntegramente con la vida de la autora. Ujú. Pero bueno, el papá de Giselle, que es Marechal, la lleva o sea, lleva a su mamá a París, ¿no? A la abuela Julia, como tal. Ajá. Julia es la abuela, Giselle es la narradora niña que está contando esa llegada, ese traslado, ese movimiento de su abuela a París Ujú. y la manera en que recuerda cómo lo vivía la abuela. Ajá. Entonces resulta que la abuela estaba casada con el abuelo, que era Asdrúbal. Ah, menos mal, que la abuela estaba casada con el abuelo. Sí. Pero el abuelo se le conoce a lo largo del relato y como que se ve que en el imaginario familiar se le conocía como el verdugo, ¿no? Porque pues era golpeador, trataba pésimo a la abuela Julia, etcétera. Y entonces el papá, o sea, el hijo, digamos, de Julia le dice, vámonos de aquí, te llevo para que ya no te esté golpeando mi papá, no sé qué, nos vamos a París. Pero pues al final, todo esto, o sea, la abuela no quería dejar sus tierras, ¿no? Y Ujú. entonces, digamos que pues Giselle lo que hace es contar en esta historia todo este conflicto que tenía la abuela de que estaba en un lugar de donde pues tenía que significar para ella la libertad, porque entonces ella llegaba al lugar, a la patria de la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Que son como los grandes valores que ha enarbolado Francia desde la Revolución Francesa, y sin embargo llega a una Francia de los años 60 en donde no hay una población negra importante. ¿Y a qué se enfrenta? Pues a racismo, ¿no? A racismo, a puras marcas en donde le están diciendo negra, regresa a tu lugar de origen, en fin, ¿no? O sea, una serie pues de comentarios racistas, incluso de racismo como yo no tengo nada en contra de los negros, o sea, yo no soy racista, pero creo que estarían mejor en su país, ¿no? O sea, como que siento que contaminan la lengua francesa. Ajá. Entonces, Como que pues su humor es muy negro. No me gusta eso. exactamente, o sea, como, pues sí, como ese toquecito como de no, de hecho yo no soy racista, pero yo lo que digo es que estarían mejor en África, ¿no? Y entonces es como, pues ni son africanos porque en realidad ellos ya nacieron en las Antillas, pero es esta serie de generalizaciones y prejuicios en las que caemos todos, ¿no? Pero entonces la historia, la verdad, es como, está contada muy, muy padre desde esta visión como de la tradición oral, de las historias que les cuenta la abuela, como ellos le dicen manja, ¿no? O sea, como la manja, como la mamá, pues como en este lenguaje creol, porque al final la abuela es analfabeta, no habla francés, ella en realidad habla creol, porque es con lo que ha vivido todo el O sea, tiempo. creo lo que habla es Algo francés así que es el. y... Sí, entonces tiene toda esta nostalgia, tal vez la pone a armar
y dice, pues, ¿qué estará pasando allá con mi Asdrúbal, no? El Asdrúbal que aunque la trata pésimo y es Pidos. La abuela pide golpeador. que, es que como que se te cortó tantito. ¿La abuela qué? Pregunta por quién. Ah, perdón, por Asdrúbal, el esposo. Ah, ¿Te acuerdas que te decía que Asdrúbal era un mal hombre, un golpeador, en fin? Y sin embargo, la abuela lo extraña, ¿no? un bad hombre. Un bad hombre, ajá. Pero sobre todo la abuela lo extraña, pero realmente me parece que este extrañar a Asdrúbal es más como un símbolo de que extraña esa parte de esas Antillas que tienen como toda esta problemática, pues que de mucho sufrimiento, de hambre, de muchas cuestiones sin resolver, y que al final ella viaja a París, pero allá tampoco es feliz, ¿no? Porque entonces allá es víctima de racismo, la propia Giselle cuenta como en la historia, en la escuela, por ejemplo, ella era muy inteligente, era una niña pues muy destacada, le gusta escribir desde muy chica, y ella se aplicaba mucho en sus tareas, en gran medida porque la abuela le decía, pues es que yo no sé escribir y yo no sé hacer eso, entonces ella como que a ella eso la motivaba a superarse, a prepararse más, y de pronto la maestra decía cosas como, a ver niños, la negra ya terminó, ustedes también ya deberían haber terminado, ¿no? Así como muy casual, así como, o sea, si ella ya Así pudo, ¿por qué de, ustedes no? y güey, la negra ya acabó y tú no. Sí, o sea, son cosas que ahorita, en este contexto siglo XXI, pues nos parecen así como, ¿quién sería capaz de decir algo tan grosero, no? Y sin embargo, pues así fue como ella creció, esta autora, y además viendo sufrir a su abuela con esta nostalgia de esa tierra que dejó. Ajá. Pues Entonces, nostalgia, pero como también medio masoquista, porque dijo, híjole, pues aquí me están tratando mal, allá también me trataban mal, pero es así como un sentimiento encontrado medio raro. pues sí, pero es que al final ese es justamente lo que plantea la novela, ¿no? Es este dilema de tengo que estar acá porque en teoría acá estoy mejor, pero en realidad no estoy mejor que allá, ¿no? O sea, allá tenía un verdugo que me maltrataba, pero que para ella en su Pero me surtí a mi tiendita. no grosero, no era eso, sino pues más bien como toda esta parte de allá te estaba en mi tierra, mi medicina, mi herbolaria, todas mis hierbas, el mar con el que podía ver, el calor, el clima, ciertas condiciones que extraña la abuela, aunque sepa que en Francia está bien y que en donde se supone que ya se libró del verdugo, pero en realidad tiene otros verdugos que ni siquiera son su esposo ante Dios, como ella ve a Asdrúbal, ¿no? Entonces, es realmente como una historia de melancolía, de sufrimiento, de temas en donde no se puede resolver tan fácil, ¿no? Pues es como la vida misma, ¿no? A veces eliges una cosa o eliges otra y todo tiene como sus pros y sus contras, sus puntos débiles y sus puntos, pues, favorables, ¿no? Pero al final, toda esta parte de cómo les cuenta a los niños esa historia, o sea, los niños conocían, porque obviamente tiene varios hermanos Giselle, y la abuela está ahí, la abuela es la que trata como de, pues de cuidarlos cuando les da miedo en la noche, la abuela se queja, la abuela un día se aventura a ir a conocer el Sacré-Cœur, ¿no? Y entonces ella va al Sagrado Corazón, porque ahí sabe que ahí es como el paraíso, ya lo ve a lo lejos y sin hablar francés, dice, o sea, toma de la mano a una de mis hermanas y se la lleva y vamos a ir a conocer ahí porque estoy segura que es como el paraíso, ¿no? Porque es una mujer profundamente creyente. Entonces es una abuela que ellos aman y un buen día la abuela decide regresar a Guadalupe, ¿no? Porque, bueno, consigue con quién regresar porque creo que ella lo tenía muy claro desde el principio. Y entonces la Ok. Giselle y sus hermanos comienzan a escribirle cartas y esta cuestión como de la escritura Y se vuelve más preguntándole, presente. ¿qué le pasa a Lupita? Pues sí, hay que les vaya contando cómo les está yendo a Lupita, ¿no? Incluso por ahí hablan de una conductora de televisión que es, me parece que Silvet, ahí ya se me fue el nombrecito, pero Silvet Cabrazó, me parece que se llama, ahorita te lo confirmo, Se me hace en raro que donde se te haya ido el nombre porque está muy facilito.
Sí, ya sé. Sí, sí. Sylvette Cabrizot, que pues es una conductora de televisión, obviamente de raza negra, es una, me parece que ella es de la Martinica, y entonces, pues la opinión pública francesa de los 60 aquí es donde empieza como a ver estos comentarios, ¿no? Como de, pues es que no es que yo sea racista, pero me parece que su francés no es muy correcto y entonces eso no va a ayudar a las generaciones, a los chavos a que hablen bien francés, ¿no? O sea, Así de, puras tonterías. tiene un acento como del Bronx, como de negro del Bronx. Exacto, exacto. Así como toda estas sutiles, estos racismos sutiles que parecen estar escondidos ahí. Y pues bueno, la verdad es que todo eso pues ellos se dan cuenta de que esas como detallitos, y para ellos Sylvette Cabrizot es como pues un ícono de alguien que está haciendo algo importante en Francia, que aunque es de raza negra, está presente en la pantalla, en la televisión, y ellas lo pueden ver y ellos se sienten como de alguna manera visibilizados, ¿no? Pero Así al final de, la presión, no son racistas, pero así de, no me gusta su programa porque sigue siendo en blanco y negro. sí, pues seguramente era en blanco y negro, pues estamos hablando de los años 60, No, ya no se ha inventado sé la cómo de sería la color, ¿no? televisión. Pues no lo sé, pero al final eso no es lo importante, sino que para ellas era un símbolo, ¿no? Y pues al final la presión social hace que saquen del aire a esta conductora, ¿no? Hey, Y para, o sea, incluso para Manja es como un golpe muy fuerte, pues eso que la quiten de ahí. Incluso también habla de Edith Piaf, que dice, pues también es como un símbolo muy fuerte, muy poderoso de la época, y dice, a mí me gusta porque aunque no hablo francés, pero me identifico con sus canciones de sufrimiento. sí. Ujú. O sea, desde esa época ya cancelaban gente, Ay, así bueno, como pues ahorita 2020 está muy de modita. no, pues imagínate como lo que cancelaban en aquella época, ¿no? O sea, Ujú. si la censura era mucho más fuerte. Ujú. Entonces, la verdad es que toda la temática que aborda la novela es muy interesante porque aborda como algo que están viviendo en los años 60, la abuela, como de este desplazamiento un poco forzado, porque pues al final ella no se quería, o sea, ella no estaba tan feliz ahí porque vivía con Asdrúbal y vivía como en muchas carestías, y el hijo se la lleva con una buena intención, pero ella sufre por el frío, siente mucho frío en París, ella está acostumbrada a su clima caribeño, a muchas otras cosas, a tener como frutas frescas, plantas, Al lo que ron. necesita, y ella siempre tiene como pues esta nostalgia del terruño anhelado, ¿no? Todo este rollo, y al final, pues eso también es como una herencia de lo que culturalmente trae consigo, ¿no? Porque tú imagínate el dolor que genéticamente y que culturalmente vienen acarreando estos pueblos, que los desterraron, los sacaron a la fuerza de África, o sea, hace o sea, hace 4 siglos, ¿no? Pero los trajeron a la fuerza de África para que vinieran a trabajar y los utilizaron como si fueran ni siquiera animales, como objetos, porque entonces los pusieron ahí y así como, pues da igual, o sea, allá ni siquiera tenía nada y pues ellos también, o sea, su otra tierra, su tierra originaria era África, ¿no? Y ahora los traen a América, por supuesto, las generaciones que actualmente están ahí, pues ya están, han nacido en el Caribe, crecen con todo esto, pero al final acarrean como toda esta tristeza de esos desplazamientos forzados y de todos esos movimientos de los que han sido víctimas, ¿no? Ujú. Y entonces la abuela, o sea, como que esta historia, la manera en que Giselle Pinot la construye, es muy padre porque habla, uno, de este tema que siempre te hablo, que me gusta, como de estos desplazamientos, este destierro, en donde pues se va en busca de algo mejor, pero no se logra eso mejor. ¿Sí te gustan los desplazamientos? Pues a veces sí me gustan los desplazamientos de la literatura y me gustan los desplazamientos también Mm, de algunos entornos. qué bueno, ¿eh? Y
Entonces, ese desplazamiento que culturalmente han acarreado, pero que además ella lo pone como en esta historia muy particular de su abuela, ¿no? De cómo la abuela, pues la llevan a París, porque además ellos llegan a un lugar de París, pero el papá pues es miembro del ejército, entonces digamos que no llegan en una situación tan precaria o tan incómoda, tampoco es que lleguen como muy libres, pero su situación no está tan incómoda porque pues él digamos que ha peleado en varias batallas con el ejército francés, pero sin embargo eso nadie se los reconoce, ¿no? O sea, la sociedad francesa solo ve a unos negros ahí como contaminando su paisaje perfectamente blanco y eso es como un escándalo, ¿no? Ujú. De hecho, por ahí en Netflix había una película que se llamaba El médico africano, que también es como muy representativa de esta época, ¿no? Es una película francesa, pues de un médico, ahí sí africano, que llega y pues la gente piensa que por ser un médico africano, pues es un hechicero, ¿no? Pero nadie le da como el estatus de médico. Ujú. Por todos estos prejuicios de los cuales seguimos, pues como acarreando. Ajá. Sí, pero también pon tú que en ese tiempo si te llega un médico africano, igual y si también dices, o sea, Pues Pues sí, en ese tiempo y en este tiempo, porque seguimos a veces igual de prejuiciosos malamente, ¿no? pues sí, pero también, sí, como que se dice, oye, chistoso, un médico africano. Sí, te imaginas a la canción del Loco Valdés de I, U, A, I, No, bueno, tu referencia de la canción de Loco Valdés es que no lo puedo creer. Pero bueno, ya nada me sorprende contigo. Entonces, pues esta es la historia de esta novela de El exilio según Julia, de Giselle Pinot, una novela que de verdad, como les digo, si hay algún traductor francés, español que nos esté escuchando, la verdad es que ojalá se diera la tarea de hacer una traducción para una difusión mejor de la obra. Eh, o si alguien va a ir a Cuba o lo consigue por ahí en español, pues también es súper recomendable. Lo mismo si alguien lee francés, puede leerlo directamente, pero al final la temática es muy interesante. Es esta cuestión como de la tradición oral de la abuela, las historias que le cuenta y cómo eso de alguna manera favorece este gusto por la narrativa, por la fabulación de la autora. Eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, que a partir de las historias que cuenta la abuela, alguien se convierta, o sea, Giselle se haya convertido en una escritora, me parece que es algo también como muy entrañable, como muy lindo, ¿no? Porque todo el mundo hemos escuchado historias de las abuelas, pero pues estas historias de éxito en donde se convierten además en toda esta problemática que se puede volver literatura, pues está genial. Entonces, esa es la aportación de esta semana a a este podcast y espero que a tu bagaje cultural se hayan sumado una rayita. y espero yo de todo corazón que no les incomode a la gente la portada del libro, porque sale una negrita como de Onjamaina. Sí, ya sé, puede ser motivo de mucha incomodidad, pero pues bueno, esta es justamente la visibilización Vamos, que vamos. busca la autora. Vaya, toma. Menso. Mi Entonces, amor. pues bueno, así estuvo. ¿Qué te pareció? Muy bien, maestra, muy bonito, como siempre, ¿eh? Como Ok, siempre. Y ya estamos llegando a la mayoría de edad del podcast. ya sé, 18 representaciones. Ya cada vez tenemos más contenido para todos ustedes, cada vez les alcanza para más horas de carretera, para más momentos de rutina en casa. Y pues síganos escuchando, síganos en nuestras redes. Recuerden que estamos en YouTube como en Colectivi. Suscríbanse, es como colectivo pero con I. Ahí van a encontrar la lista de reproducción de los libros y pueden seguirnos todos los miércoles pues en la versión podcast también, en Spotify, en iTunes, en donde más, Panda.
en TuneIn Radio y en Deezer. Ok, ahí estamos. Listos para que nos escuchen, por favor. Si les gusta, regálenos estrellitas, coméntenos. En Instagram estoy como @libropensadora. Y pues no sé qué más me falte comentar. No, lo único que te hace falta comentar es que recuerden que todos los miércoles se estrena a las 12:15 de la noche en YouTube. Así es. Si lo quieren ver en Lo el mismo. estreno. Lo mismo en las plataformas de podcast. Ahí estamos listos para que nos escuchen. Uh-huh. Uh-huh. Y pues bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Como ¿No vas a mandar saludos? Sí, les voy a mandar saludos a Susi y el Pit en esta ocasión que estaban preguntando de qué iba a tratar el podcast de hoy. Les mando un saludo cariñoso. Y a Marce, mi cuñada, a Marce Villalobos, que fue la patrocinadora del libro, que me llegó así por correo y todo padrísimo. Sorpresa. Como la vieja usanza. Sí, padrísimo. Pero bueno pues así sale, está. maestra. Pues yo nomás antes de que otra cosa suceda, les recuerdo que el próximo viernes, 24 de julio, a las 12 del día, es la rifa del sombrero Panamá. Muy bien. En la página de Facebook de Sombrería La Popular. Muchas gracias a todos los que compraron boleto, se agotaron, fue un éxito y próximamente habrá otra. Muy bien. Ahí se los dejo de tarea para que la vean. Listo. Pues sin más por el momento, les mandamos un cordial saludo y no dejen de leer. Bye, bye. Hasta luego. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Collect TV.